contar aquí con personas como Lida Jacqueline, que realmente fue la gran ejecutora de este encuentro. Entonces, sin ese concurso de voluntades y personas, no estaríamos hoy reunidos. Y es muy importante justamente porque mi intención hoy era plantearles que detrás hay contextos y que los contextos son muy importantes y que nos dan referencias sobre las historias detrás de iniciativas como el concepto de cultura de paz. Y por eso hoy quería yo avanzar en esa línea. Me disculpo porque ando con complejo de cíclope. Tengo un orzuelo desde hace 3 días que no me dejó ni terminar mi presentación, pero es importante. Dime. Yo quería también presentarles a Santiago. Santiago es nuestro practicante de comunicación social en la Comisión de la Verdad. Gracias a Santiago abrimos ese convenio. Yo admiro mucho la terquedad de algunos estudiantes cuando tienen esas claridades, donde quieren hacer sus prácticas, y Santiago es una muestra de eso. Gracias a Santiago también entonces están aquí tanto Ana como Gabriel, y eso me enorgullece mucho porque sin duda el sentido de la carrera es trabajar precisamente para eso, para lograr que nuestros estudiantes trabajen por el país. Entonces, gracias Santiago por estar aquí, siempre bienvenido, y de verdad es un placer para nosotros tenerte aquí. Vale, bienvenido Santiago. Gracias a todos. Me hace muy contento que se haya dado este espacio y pues creo que se dijeron cosas muy interesantes y espero hayan encontrado algo de provecho. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ustedes ven que mi propuesta es hablar de Redipaz y Radipaz. ¿Alguien tiene antecedentes de estas dos iniciativas? Es triste y quizás vergonzoso, porque fue como la gran iniciativa en los años 1990 para emprender una iniciativa global de cultura de paz desde Naciones Unidas, concentrado en UNESCO como Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Me parece que era importante traerlo como un contexto para este grupo, justamente porque nada se hace sin ese tipo de raíces y de antecedentes. En general, la UNESCO ha sido responsable por movilizar el tema de la cultura de paz, tanto dentro de Naciones Unidas como en todas las organizaciones del sistema y en todos los países donde tiene presencia. Pero hay una historia previa y es justamente el propio surgimiento del sistema de las Naciones Unidas en 1945. Si ustedes recuerdan, es el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, y se viene también de la llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Esos años se convierten como en el gran crisol para que las ideas humanistas den lugar al surgimiento del sistema de Naciones Unidas, que es probablemente el primer esfuerzo de toda la humanidad por llegar a un consenso básico sobre el tema de derechos humanos y tema de consecución de la paz o mantenimiento de la paz. Y no es ninguna coincidencia, porque justamente las guerras del siglo XX, tanto las locales como las regionales como las globales, llevaron a la humanidad al borde de la deshumanización, y ese es como el principal aspecto que da lugar a las iniciativas. Por decir algo, solo entre 1816 y 1965 hubo 74 guerras internacionales. Hablamos de las 2 mundiales, de la guerra de Japón contra la China, de la guerra de Corea y todas las demás que ocurrieron en el siglo XX. Entre el 14 y el 18, Primera Guerra Mundial, hubo 6 millones de combatientes, 1.8 millones de alemanes, 1.6 millones de franceses, 800.000 británicos, 116.000 estadounidenses. Es como el gran momento de resolución, es decir, estamos asesinando a nuestros mejores hombres, estamos enfrentándonos por unas razones históricas, sí, pero a la vez
que deberían tener otros resultados. El gran resultado histórico que hoy en día está en cuestionamiento por fenómenos como el Brexit es la Unión Europea. Los países responsables de esta masacre de 2 guerras mundiales hoy en día se iniciaron con un mercado común y conformaron una unión política completa. Ese es un logro de la humanidad en el siglo XX, a la vez que refleja también todas las posibilidades positivas de los seres humanos en ese sentido. La Segunda Guerra Mundial produjo entre 3 y 4 veces más víctimas, porque solo el holocausto de los alemanes contra los judíos y los gitanos y los homosexuales, porque estaban todos incluidos allí, se llevó unas 6 millones de personas. Y luego vienen las víctimas civiles, porque las guerras dejaron de tener víctimas militares para pasar a bombardear ciudades, tanto lo que hicieron los aliados en Alemania como lo que hicieron los alemanes, o después contra Japón, las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces hablamos de mucha barbarie en el seno de la civilización. Es también la gran pregunta de cómo el mal puede concretarse y encarnarse en la cultura alemana, por ejemplo, la mayor alta cultura que había producido la humanidad. Svetan Todorov, que es una de las víctimas de estas guerras, pero también un gran semiólogo y un gran estudioso de estos temas, incluye en su análisis todo el horror de los campos totalitarios, tanto nazis como soviéticos, y no cree en un cambio en la naturaleza del mal, ni en una mutación de la especie humana o un fanatismo nuevo. El mal, para él, consiste siempre en negar a alguien su derecho a ser plenamente humano. Lo que ha hecho posible este mal inmenso son los rasgos comunes y cotidianos de nuestra vida: la fragmentación del mundo, la despersonalización de las relaciones humanas. Podemos ir revisando toda esta evolución para entender entonces por qué en junio de 1945 las Naciones Unidas firman su constitución. En ese momento China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y la mayor parte de todos los países actuales, con un profundo sentido humanitario. En su primer artículo, el documento definió como propósito de la organización mantener la paz y la seguridad internacionales, entre otros aspectos. Entonces allí viene un tema que yo quería justamente colocar hoy, para no perder la referencia del contexto histórico que está detrás de la idea de la paz. Viene de probablemente los peores enfrentamientos humanos, las peores guerras, pero lamentablemente no se solucionan. ¿Por qué no tienen hoy ustedes una noción de redipaz y radipaz? Porque desaparecieron de la faz de la tierra tan rápido como aparecieron. Y es una tristeza porque fue un esfuerzo muy significativo a comienzos del siglo XXI. En lo que un filósofo catalán que se llama Melrick escribió un hermoso texto sobre el sentido de la compasión. Él habla de la pedagogía de la memoria como una pedagogía del tiempo, del pasado, del presente y también del futuro. La memoria es crítica del presente y la memoria se dispara hacia el futuro. Tiene una dimensión utópica, la dimensión de que el horror no vuelva a repetirse, de que el mal y la muerte no tengan la última palabra. Pero también nos advierte: el peligro de la memoria es el resentimiento y por tanto el odio y la venganza, por lo que alcancé a notar en una exposición excelente que nos dieron. Es un tema típicamente colombiano. No hemos logrado superar las barreras del odio y de la venganza. Una pedagogía de la memoria tiene que contemplar las condiciones del perdón. El perdón es algo que uno puede conceder, pero que nadie le puede obligar a conceder. Y en ese paso es que se dan tantas dificultades. En ocasiones necesitamos activar el perdón, aunque no olvidemos, perdonar es necesario para poder mirar hacia adelante. Es decir, no estamos pidiendo pérdida de memoria, todo lo contrario. No es un llamado a no recordar, pero sí a recordar y a ser capaces de perdonar.
Perdonar es necesario para poder mirar hacia adelante, porque si no, uno queda anclado en la venganza. En un momento hay que decir, a partir de aquí empezamos de nuevo. Y esa es la propuesta entonces de Joan Carles Melic, el filósofo catalán. En 1996 surge el proyecto transdisciplinario Hacia una cultura de paz en el seno de la UNESCO, para contribuir a la consolidación de la paz, promover los valores, actitudes y conductas en todos los planos de la sociedad para que se hallen soluciones pacíficas a los problemas. Siendo un proyecto transdisciplinario, cada sector de la organización participaba activamente en el desarrollo de proyectos innovadores y de actividades que se encargaban de enraizar esta nueva cultura. Trabajando conjuntamente con un sinnúmero de colaboradores, la UNESCO encabezó un movimiento global en pro de una cultura de paz. Es probablemente el nombre que se le dio desde ese momento y que hoy todavía nos convoca y nos llama. Y lo interesante es que América Latina tuvo un papel completamente protagónico en todo el proceso. En mayo del 97, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tenía una oficina que primero funcionó en Quito, después funcionó en Costa Rica, después en Panamá, que era la Consejería de Comunicación para América Latina. Esa oficina organizó el encuentro de editores y directores de diarios de América Latina para una cultura de paz, y se reunieron en Puebla en ese año. Y en medio de su declaración establecieron la libertad de expresión como condición primaria para consolidar una cultura de paz en el continente. La historia muestra que la generalización y difusión de la violencia suele estar precedida y acompañada de la hostilidad y amordazamiento de la prensa libre. Fíjense cómo en estos ciclos volvemos a vivir de nuevo estas amenazas. La cultura de paz supone el diálogo y conocimiento de los otros mediante el amplio y libre flujo de ideas, lo cual se expresa de manera principal a través de la prensa independiente. En julio del 97 hubo una declaración de la Cumbre Regional para el Desarrollo Político y los Principios Democráticos. El lema era gobernar la globalización, el gran tema de los 90, los riesgos de la globalización y cómo generarle gobernanza. En el consenso de Brasilia, entonces, surge una unión también del aspecto político, económico y cultural. En octubre del 97 hubo una reunión de expertos para definir pautas de seguimiento a la Declaración de Puebla, y tuvo la presencia del Servicio Conjunto de Comunicación. Yo tuve el privilegio de ser invitado por la oficina de la UNESCO, justamente para establecer seguimiento a estas ideas, que no se quedaran en declaraciones. Allí surgió entonces la iniciativa de crear una red de comunicación por una cultura de paz, un servicio de información sobre la paz, formación y capacitación para una cultura de paz, y una propuesta de creación de la red de diarios de América Latina para una cultura de paz, que fue lo que se llamó Red y Paz. De la reunión de Puebla, un brasileño que estaba presente propuso que se creara un Año Internacional de la Paz. El director de la UNESCO llevó esa iniciativa a la Asamblea de las Naciones Unidas y efectivamente en ese año se creó el Año Internacional de la Cultura de Paz. ¿Cuál fue? El 2000. Entonces, en noviembre del 97, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2000 como el Año Internacional de la Cultura de Paz, que desde entonces se sigue celebrando y ocurre en el mes de septiembre. En mayo del 98, la UNESCO organizó la primera reunión del Consejo Técnico Asesor de Red y Paz en Panamá. A la vez, en Ciudad de Guatemala, organizó el segundo Foro Militar Centroamericano para la Cultura de Paz y la No Violencia. Se logró que los ejércitos centroamericanos, que habían sido partícipes de todas las guerras civiles terribles que hubo en los años 80 en Centroamérica, también ingresaran en la iniciativa. En octubre del 98, en Ciudad de Panamá, Red y Paz quedó constituida formalmente como un esfuerzo periodístico coordinado entre la UNESCO y 25 diarios latinoamericanos para comunicar y fortalecer la cultura de paz mediante el seguimiento, producción, intercambio, difusión regular y permanente de informaciones sobre la paz, la integración y el entendimiento de los pueblos,
así como la promoción de convenios de cooperación entre los diferentes diarios adscritos en función de los objetivos de la red. En marzo del 99, la UNESCO organizó el primer encuentro de propietarios y directores de estaciones de radio y televisión de América Latina para una cultura de paz, en Ciudad de Panamá. Ese evento produjo la Declaración de Panamá, en la cual los participantes se comprometieron con la celebración del Año Internacional de la Cultura de Paz y con la firma del Manifiesto 2000. En ese momento, millones de personas firmaron un manifiesto. Era la gran explosión de los sitios web y la gran esperanza de que la web se convirtiera en un comunal electrónico para recuperar todas las bondades de las relaciones humanas. Hoy en día sabemos que no fue así, pero todavía hay espacio y es importante que de eso también hablemos. Al mismo tiempo, manifestaron su compromiso de alentar la formación de redes y cadenas de medios audiovisuales que fomenten el objetivo compartido hacia una cultura de paz, ampliando la iniciativa de la Red de Diarios de América Latina para una cultura de paz. Eso ocurrió de inmediato y las organizaciones católicas de comunicación, que en ese momento, como nos comentaba Sonia, estaban unificadas por primera vez en una sola oficina, que era el Servicio Conjunto de Comunicación, comenzaron a involucrarse también con estas iniciativas en sus respectivos países. En junio del 99, aquí en Colombia, en Cartagena de Indias, se llevó a cabo el seminario taller sobre periodismo para una cultura de paz, integración y resolución de conflictos, en la cual participaron 17 periodistas operadores de Red y Paz, y fue una convocatoria conjunta de UNESCO y de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, que es la actual Fundación Gabo, que todavía mantiene todo el tema del periodismo para la paz y que lo asumió el queridísimo profesor, ahora se me escapa su nombre, lo perdimos el mes pasado, Javier Darío Restrepo, que es el gran periodista, promotor de la ética. Y he dejado con Sonia un ejemplar del documento que él elaboró con Luis Botello, panameño, que trabaja en el Consejo Internacional de Apoyo al Periodismo. Entonces ya tenemos el PDF para distribuirles. Es un texto hermoso en que Javier Darío Restrepo propone toda una ética para la comunicación del siglo XXI, con todos los temas urgentes, desde las noticias falsas hasta la capacidad de distorsión en las redes sociales. De ese seminario entonces surgiría toda la posibilidad de llevar a cabo un periodismo concentrado en el tema de la cultura de la paz y a la vez una posibilidad real de que los comunicadores sociales se involucraran en el tema desde sus organizaciones, desde sus lugares de trabajo, porque lo que hubo fue una evolución muy grande de compromiso de medios, pero ahí vino la gran crisis de los medios también. Sí. Entonces los medios dejaron de darle prioridad a estos temas, dejaron de agruparse en redes, porque cada quien por su lado tratando de sobrevivir y salir adelante todas estas cuestiones. En esa medida entonces comenzó el debilitamiento tanto del Red y Paz como del Radio y Paz, aunque eso vino un poquito después. La idea era promover mediante actividades de formación práctica y difusión la calidad y la ética en el oficio del periodismo como contribución al fortalecimiento de una cultura de paz en los países de América Latina. En el primer semestre del 2000, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO, que es el PIDC, llevó a cabo un conjunto de seminarios talleres sobre el rol de la comunicación social en la promoción de la cultura de paz, la democracia y el desarrollo humano, como encuentros nacionales de análisis y sensibilización en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y El Salvador. Para ese momento todavía no era fácil involucrar los países de América del Sur. En agosto del 2000, en Ciudad de México, por invitación de la UNESCO, Radio Nederland y la cadena radial Radiodifusoras Asociadas, se llevó a cabo la segunda reunión técnica para la creación de la Red Latinoamericana de Estaciones de Radio para una Cultura de Paz. Era el Año Internacional para una Cultura de Paz y en ese momento se logró que radios comerciales, radios comunitarias, radios locales se involucraran en una sola red que fue Radio y Paz.
Eso pareció absolutamente esperanzador en el momento. Pero justamente a 3 años de la creación de Radipaz, un análisis de UNESCO, escrito por el boliviano Luis Exenis, se preguntaba ¿por qué la red solo tiene 28 miembros? ¿Qué explica que los otros cientos de diarios de la región no se hayan adherido a este esfuerzo? ¿Dónde está TV Paz? La televisión nunca ingresó en la discusión. ¿Estarán suficientemente incorporados en la promoción de una cultura de paz los actores y movimientos sociales? ¿Qué papel desempeñan los estados y sus medios de comunicación? ¿Cómo lograr una participación más activa de las facultades de comunicación y de periodismo? Que tampoco hicieron mucha gala de participación, aunque FELAFAX era muy activa en la época, igual que las asociaciones nacionales. Perdón, ¿en qué año fue la creación de Radipaz? Radipaz, agosto de 2000. 2000. Gracias. Deberían existir siquiera los dominios, era radipaz.org y redipaz.org, pero ayer les pegué una buscada y no hay ni rastros. Increíble. Muy triste. Entonces, ¿por qué el silencio del sistema político y la tímida intervención de los partidos? En general, entonces, se trata de una de las batallas perdidas, porque evidentemente el darles el contexto de Radipaz y Radipaz no nos deja un buen sabor de boca. El tema está perdido, no hay cómo rastrearlo, pero algunas cosas siguieron funcionando. Por ejemplo, en 2008 la UNESCO mantuvo toda esta iniciativa, la Fundación Gabo mantuvo hasta la muerte de Javier Darío Restrepo el mes pasado y lo va a mantener su Consejería de Ética Periodística, ahora en manos de un egresado nuestro que le ha metido mucho el hombro. Y por otro lado se ha creado toda una coordinación internacional para el tema de derechos humanos, cultura de paz y ciudadanía mundial, que es otro tema que se está moviendo muchísimo. Es decir, en un momento en que los nacionalismos retornan, los populismos retornan, la negación del otro retorna, es más importante que nunca repensar temas que se venían dando desde los años 1990, el vernos primero como ciudadanos del planeta Tierra y después darle justificación a las patrias, a las culturas, a la diversidad, que es muy importante y que tiene que ser sostenida y justificada. No se trata de un cosmopolitismo forzado ni nada por el estilo. Hay todo el sentido para mantener la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad humana en general, que eso es lo que nos hace humanos. Pero eso no significa que perdamos de vista que el gran reto en este momento es justamente, como nos lo dice nuestro Papa Francisco, el cuidado de la casa común. Ese es el gran reto en el momento. Cómo una cultura de paz puede contribuir a salvaguardar el planeta, a salvaguardar las culturas, a salvaguardar la diversidad humana. Así que en una reunión como esta, que de verdad es un privilegio y es un gran orgullo que la podamos haber organizado aquí, pues el reto es inmenso, porque ustedes están aquí para reencauchar esta iniciativa, para volver a decir es posible, y desde la comunicación social es posible seguir haciendo, seguir produciendo y seguir dando respuestas. Así que mi invitación desde la carrera de comunicación social es a que tengan esta como su casa por los próximos días, se sientan realmente en plena libertad de debatir, de generar, de producir, de crear, y que al final de la semana tengamos no solo una cena muy rica, sino también resultados tan esperanzadores como los que necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias.